Hoy en el mundo, según Alex, vamos a poner sobre la mesa este tema que en muchas ocasiones es un tanto difícil y a veces lo minimizamos como padres. ¿Qué está sucediendo con nuestros hijos? ¿Qué ocurre dentro de sus cabezas, dentro de su interior? Y también la palabra depresión aparece ya desde muy pequeños. Esto es lo que vamos a ver hoy en El Mundo Según Alex. Quiero dar la más cordial bienvenida a este podcast, a este video podcast, a la psicóloga, docente y terapeuta infantil, también coach, Lisbeth Martínez Guzmán. Lisbeth, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Y decíamos en el inicio de este video podcast que no sabemos muy bien como padres en nuestra vida diaria, en nuestra agitada vida diaria, del trabajo, de las actividades de los niños, de las tareas, de los pendientes, de los gastos. No sabemos cuándo nuestros hijos puedan necesitar algún tipo de apoyo. ¿Cómo surge esto? ¿Cómo un padre puede empezar a darse cuenta que algo está sucediendo? Ok, yo creo que, primero tendríamos que ver alguna sintomatología, específicamente en depresión infantil. Algo que sucede es que vemos que cambian, ¿no? A veces drásticamente, a veces puede ser paulatinamente ciertas conductas. Por ejemplo, pérdida de apetito, aumento de apetito también puede ser, puede haber insomnio, puede no haberlo. Pueden dormir incluso mucho más. Pudiera ser también a lo mejor miedos, aparecer miedos irracionales, ¿no? Antes no los tenía, o bien ya por la edad los había pasado, pero regresa, ¿no? También hay, por ejemplo, cuestiones psicosomáticas como dolores de cabeza, son principalmente dolor de cabeza y dolor de estómago, pero si los llevamos al médico, si revisamos, si checamos, muchas veces no tienen sintomatología biológica, ¿no? No se nota algo en específico, o bien el médico dice, no, a pesar de, pues no hay mejoría, esto es más emocional, ¿no? Y muchas veces aquí ya es donde refieren, porque a lo mejor ya puede haber incluso colon irritable, gastritis, pueden haber otras secuelas, ¿no? También otras de las situaciones es que, por ejemplo, el niño muestra irritabilidad en ocasiones, puede no haber llanto o no tristeza, pero sí irritabilidad, ¿no? En el caso de los más pequeños tienden a ir más hacia la irritabilidad. En el caso de los más grandes, a partir de escolares, que será, estamos hablando de etapa escolar de los 6 a los 12 años, más o menos, y adolescentes, ya podemos tener a lo mejor más cuestiones de tristeza, llanto. En ocasiones los niños dicen, me siento triste, no sé por qué lloro, ¿no? Solo me da ganas de llorar. También puede haber miedo a morir, pueden haber ideas suicidas, puede haber cuestiones ya también de pensamientos, ¿no? Ya en cuestión de toda la elaboración, ¿no? O sea, yo me puedo matar con un cuchillo, yo puedo hacerlo con una cuerda, ¿no? Entonces, incluso pudiera haber ya revisado cosas de cómo morir, ¿no? Entonces, hay que revisar esa parte. Es una parte, ahora que lo mencionas, que se me hace muy interesante. ¿Desde qué edad podrían empezar a tener esos pensamientos? La cuestión de pensamiento pudiera ser desde muy pequeño, ¿no? O sea, a veces, por ejemplo, si hay preescolares que ya hablando comentan, ¿no? A los papás, o sea, ya cuando hay un lenguaje estructurado de yo me quiero morir o ¿para qué estoy? ¿No? Claro. O sea, si tú me regañas por todo, si yo tengo la culpa de todo, ¿para qué estoy? ¿No? Mejor no hubiera nacido, ¿para qué me tuviste? Entonces, todo este tipo de situaciones que a lo mejor no directamente es el me quiero morir, pero, o sea, se pregunta, ¿no? El sentido de su vida. O sea, si no me gusta, ¿para qué estoy? ¿No? Se me hace muy curioso y me fui por esta otra pregunta porque de que yo tengo memoria, ¿qué será? No sé, 7 años, 6 años, empecé a entender lo que era la muerte y empecé a entender y a razonar que en algún momento de la vida mis papás ya no iban a estar. Pero fue como a los 7, yo creo, 6.
Entonces, que me digas que ya desde preescolares ya están teniendo estos pensamientos de ¿para qué? Mejor bye. Es algo muy fuerte, ¿no? Sí, la idea de muerte se da principalmente ya entendida a los 9 años aproximadamente. Entonces ya como, ok, se muere el pajarito, se muere el perrito, se mueren los abuelos, alguien, ¿no? Que ya a lo mejor pasaron por un duelo. Y entonces se dan cuenta de que esa persona ya no regresa. Claro. O que el animalito ya no va a regresar. Pero los más pequeños, o sea, antes de eso, tenemos, por ejemplo, la idea de que consideran que va a regresar. A lo mejor durmió, a lo mejor va a regresar en algún momento, o sea, todavía no se ve la cuestión absoluta. ¿Qué sucede con la ideación de esta cuestión de muerte? El niño lo entiende también porque los procesos cognitivos también van avanzando en su desarrollo. Entonces ya logra entender que sí existe un futuro, no piensa solo en concreto. Entonces conforme crece, va entendiendo esta cuestión de muerte. Interesante. Encontramos un dato por ahí que en México son datos de la UNAM. 2 de cada 10 niños han manifestado algún síntoma de depresión de los que ya nos platicaste. Y eso puede relacionar sus sentimientos, puede ser con su conducta y puede ser que tampoco sea reflejo precisamente de la tristeza, como ya bien dijiste al principio. Puede ser un extremo o el otro, ¿no? Ese tipo de reacciones pueden suceder. Sí, regularmente los niños más pequeños van a ir a la irritabilidad. Los niños más grandes van a tender más hacia la parte de la tristeza, el llanto, lo que normalmente vemos en los adultos, ¿no? La depresión de adultos regularmente se va más hacia la parte de la tristeza, el llanto, el no quiero comer, ¿no? El no puedo dormir. En el caso de los adolescentes tiende a irse hacia ese lado. En el caso de los niños tiende a irse hacia la parte más irritable. Por eso es que a veces llegan para cuestiones conductuales. Es que en la escuela no está rindiendo, porque no pone atención, porque ya no cumple, porque ya no quiere comer, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor, o la cuestión de está demasiado enojado, irritado, todo le cae mal, todo le molesta. Entonces llegan con esa situación y a veces puede pensar a lo mejor la maestra que es un TDAH, ¿no? Un TDA. Entonces, cuando llegan a consulta, empezamos a ver los factores que hay alrededor y a lo mejor lo que está sucediendo es una depresión infantil. Eso se me hace... Sigo muy consternado desde el principio del tema porque no puedo, no sé si a ustedes les pasa, amigos y amigas, no puedo concebir a un niño tan pequeño en preescolar que ya tenga estos pensamientos y que tenga estas reacciones. Obviamente el niño no sabe por qué. Y como bien nos acabas de comentar, a veces las maestras pueden confundir con algún tipo de trastorno, con algún tipo de condición diferente. Entonces, ¿a quién deben acudir exactamente? ¿Cuál es el especialista que puede darles un diagnóstico más concreto de ¿es una condición, es un trastorno o es una depresión? Bueno, en nuestro caso, en el área de psicología infantil, nosotros revisamos los factores, ¿no? Lo que hacemos es revisar cuáles son los factores que se están cumpliendo y en el caso de requerir, por ejemplo, ayuda farmacológica, también hay para niños. Regularmente la cuestión farmacológica, bueno, pues la maneja el paidopsiquiatra en este caso y lo que hacen, bueno, con los papás es revisar esta cuestión de la medicación, ver que haya mejoría y en el caso, por ejemplo, de que el paidopsiquiatra comente que no requiere medicación por alguna circunstancia o por la edad, a lo mejor, entonces se manejan una serie de cuestiones a lo mejor para revisar cuestiones de casa, de escuela, qué está sucediendo, cuáles son los factores que están acrecentando la sintomatología y a la par trabajar con el niño factores también de su manejo emocional. Mucho tiene que ver cómo se expresan las emociones y lamentablemente no estamos, o sea, estamos en el boom ahorita de enseñarnos las emociones. Pero uno de los grandes problemas que tenemos es que no estamos monitoreando si la gente sabe las emociones en sí mismos. Claro. Entonces, sabemos, por ejemplo, estuvo el boom del monstruo de las emociones, ¿no? De colores. Entonces, a todos lados, y lo escuchamos, y los niños lo repiten. Claro. El gran problema es, ¿tú sabes cómo te enojas? Tú, Alex, ¿tú sabes cómo te enojas?
¿Cómo sé que ya estoy enojado? Ujú. En mi caso particular, no hablo. Ok. No, tal vez es una protección mía y hacia los demás. No, no hablo. O sea, y es una cosa muy extraña. Los que trabajan conmigo se dan cuenta enseguida. Porque yo siempre ando, y Ya alegre y se cayó, platicando. ya está Ya enojado. se cayó, está enojado o preocupado. Y otra cuestión que sé que estoy enojado es que pues me siento irritable por dentro. Siento que cualquier cosa que me digas, voy a explotar. Eso es lo que a mí me dice que me siento, que estoy enojado, que algo me está molestando muchísimo. Ok, tienes hijos y Sí. sabes cuándo tus hijos están enojados. Ah, el grande lo disimula mucho. Ante mí no lo demuestra. La pequeña sí. Incluso a veces llora y a veces hace berrinche cuando está molesta conmigo. Pero el grande siento que no lo demuestra. Ok, No lo sé. Ahí sí no lo sé. entonces ahí tendrías un problema porque no sabrías si está enojado, qué está pasando en él, ¿no? Exacto. Entonces, y si él no sabe tampoco cómo identificar cuándo está enojado, Qué buen punto. entonces no estamos identificando en nosotros mismos. Estamos diciendo, ay, el enojo es que la gente se ponga iracunda, que a lo mejor grite. Exacto. Ok, pero si yo no lo hago, Exacto. ¿cómo demuestro mi enojo? Porque obviamente lo siento. Exacto. Entonces a lo mejor lo freno, a lo mejor no dejo que pase o no identifico jamás cuando me enojé. Entonces, cuando se trabaja ese tipo de situaciones, nosotros trabajamos con, cuando hay depresión, cuando nosotros vamos a sacar la depresión, de vuelta va a haber enojo y va a salir mucho enojo. ¿Eso qué es? Es parte del continuo. El enojo y la tristeza van muy de la mano. Pero ¿cómo va ligado con la depresión? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, muchas veces cuestiones de que es que no me gusta a lo mejor cómo estoy viviendo, ¿no? Entonces Correcto. me enojo, lo guardo. Lo Exacto. guardo, lo guardo, lo guardo. Hasta que mi botecito se llene. Y entonces va a salir. Pero a veces lo que sucede es que yo considero que mi enojo es demasiado fuerte. Tú hace rato dijiste, prefiero callarme porque lo que va a salir de mí no va a ser bonito. Sí, no. Y sale descontrolado. Así es. Y entonces me puede generar muchos problemas, Por ¿no? supuesto. Y también puedo dañar a las demás personas. ¿Ok? Exactamente. Pero si nosotros lo pudiéramos manejar Ujú. y yo sé que sí va a salir porque tiene que salir, Claro. y a lo mejor voy a dosificar, voy a mover, voy a hacer, o sea, tiene que haber alguna forma mucho más práctica, más sana para mí, para que yo pueda demostrar esa parte. ¿Ok? Entonces, en ocasiones llegan niños que ni siquiera saben cuando vemos indicadores de enojo o Claro. indicadores de que tristeza, cuáles son los tuyos, ¿no? Hay una dinámica, por ejemplo, que se maneja, que es la botella de mi enojo. Ujú. Entonces les pido que llenen 7 cosas que los hacen enojar. Y a veces ni siquiera llegan a las 7. Y por supuesto que hay 7 Claro. o más. Seguramente. Y entonces es como el hecho de, no sé, ok, ¿y qué sucede en ti cuando tú te enojas? No sé. Y entonces eso sucede desde los más chiquititos hasta los más grandes o los adultos, ¿no? Entonces les enseñamos a manejar esa parte, a entender tu propio proceso. Aquí hay un punto, psicóloga, hay un punto muy importante. Si los niños no saben cuando están enojados, cómo expresar o cómo sentir lo que están sintiendo, pueden caer en una depresión. Pero ahí, obviamente no son adultos, ¿no? Ellos van a decir, tengo un problema, voy a consultar. Los padres, nosotros, ¿cómo nos damos cuenta o cómo prestar bien la atención? Porque muchas veces lo minimizamos. Muchas veces es, ay, es un berrinche más. Ay, no quiere ir a la escuela. Es nada más porque va a tener examen o porque nos ha pasado a todos. Pero ¿cómo podemos identificar, oye, ya esto es un poco repetitivo, ya la maestra ya, o sea, ¿cuáles son los tips las lucecitas de alarma que nosotros debemos decir, hay que llevar y hacer algo y no esperar a que suceda algo fatal, ¿no? Bueno, principalmente la cuestión, asistir cuando ya el niño mencionó cuestiones de muerte.
¿no? Eso es de entrada. Hay que asistir. No minimizar eso. Muchas veces pasa que, por ejemplo, llegan a consulta y lo mencionó hace unos meses, ¿no? Pero esto aumentó y ahora ya está más triste o llora más o a lo mejor ya está dejando de comer, ya tenemos un trastorno a lo mejor alimenticio también, ¿no? Entonces, un trastorno de ansiedad, por ejemplo, que va muy asociada, en el caso de la cuestión infantil, va muy asociada, ¿no? Y entonces podemos ver situaciones cuando el niño ha cambiado sus rutinas. Antes le gustaba hacer determinadas cosas, las dejó de hacer. Ya no juega, ya no considera un mañana, por ejemplo, ¿no? O sea, de repente le hablamos de futuro y el niño dice, pues no sé. O sea, yo no sé qué voy a hacer, yo no sé, no hay metas, no hay una cuestión de futuro, ¿no? No se ve. No se ve a futuro. O sea, él está viviendo el día. En ocasiones comentan, ¿no? Situaciones como, es que yo no sé si voy a vivir muchos años, ¿no? ¿Y qué tal si me muero pronto? Entonces está la cuestión de la muerte rondando el pensamiento. Otra de las cuestiones iguales es que ya no disfrutan las cosas. Lo que antes disfrutaba ya no lo está disfrutando. Dejó de disfrutarlo. A lo mejor dejó de tener amigos, empezó a encerrarse más, empezó a lo mejor a consultar o tener otros gustos que los vemos como más cuestiones de la tendencia a la muerte, la destrucción, el enojo, ¿no? Por ahí va un poco la cuestión. O a veces a lo mejor tengo, por ejemplo, niños que de repente está sentado o está acostado viendo al vacío o viendo al techo, ¿no? Y como dices, ausente. Un niño a los 7, 8 años en su cuarto tiene la tableta o tiene el celular, pero está viendo el techo. Wow. Entonces, este niño no está dentro de la norma, ¿no? Exacto. Entonces, algo sucede. Que muy buenos indicadores para no hacer ningún tipo de descarte y tomar acción a lo que está sucediendo con nuestros hijos, ¿no? Y hay otra situación que platicábamos antes de entrar a cuadro, a grabar, que la pandemia llegó a detonar muchas más cosas de lo que ya sucedía, ¿no? O sea, ¿cuáles has notado, qué características has notado a raíz de la pandemia con los niños? Y se incrementó la cuestión de la depresión, mostraron otras características. ¿Qué sucedió después? Bueno, todavía seguimos más o menos, pero ¿qué sucedió a raíz del encierro? Bueno, una de las cuestiones es que tuvieron menos socialización. Uh-huh. Entonces, al estar encerrados, pues consumieron también muchas cosas que no eran idóneas para ellos, ¿no? Sin vigilancia en muchas ocasiones. Y otra de las cuestiones es que les ha costado trabajo adaptarse al mundo normal, ¿no? Como que lo olvidaron. Entonces, volver a la escuela, tener los amigos, salir de casa, les ha costado trabajo. Y también hubo mucha asociación y subieron muchísimo los índices de TDA o TDAH por la cuestión de estar encerrados. Y la cuestión también se asoció mucho con la depresión infantil. Entonces, las investigaciones recientes hablan de que tenemos mayores índices de depresión infantil en niños que tienen algún trastorno asociado, ya sea autismo, cuestión de TDA o TDAH, son los que han aumentado por el hecho de estar encerrados, que les faltó la socialización, que tuvieron igual a lo mejor situaciones importantes, cambios drásticos en la familia, ¿no? En ocasiones el estar encerrados en una casa pequeña, cuando a lo mejor tú salías, tenías actividades, estabas poco tiempo en casa, la cuestión de la violencia también que sufrieron, ¿no? A lo mejor en casa. O sea, hay muchos factores que se fueron dando que hacen que actualmente tengamos mayores problemas de socialización, principalmente, de cuestión de emociones, que eso es lo que está llegando principalmente a terapia, es cuestión emocional, cuestión conductual, que esa es normal que llegue, a lo mejor por cuestiones de que no está aprendiendo bien, que no se sienta, que no sigue instrucciones, etcétera, ¿no? Eso es como lo básico, lo que normalmente tenemos en el consultorio. Pero también tenemos la otra parte en donde están teniendo síntomas depresivos que sí son importantes, ¿no? O sea, puedo decirte a lo mejor de varios que han pensado en morir, que algunos a lo mejor no es una sintomatología totalmente que marque depresión, pero sí está el rasgo, ¿no? Que es
un poco más leve, ¿no? En cuestión de lo que nosotros medimos. Y hay niños que sí llegan con depresión y aquí sí, bueno, tenemos que trabajar con los papás y todo el entorno que tienen, ¿no? Hay una creencia que quiero que nos platiques qué tan cierta puede ser, que si hay padres o parientes cercanos del primer círculo con depresión, pueda ser de alguna manera hereditaria hacia los niños. Ok. Bueno, hay factores biológicos que pudieran generar una tendencia a. No quiere decir que si tu papá tiene, ¿no? Depresión o algún trastorno, tú lo vayas a tener, ¿no? Pero sí hay cierta tendencia. Ahora, otra de las cuestiones que hay que revisar son los factores sociales y toda la interacción que hay. No es lo mismo un ambiente donde a lo mejor hay rasgos ansiosos, porque si ya tengo a lo mejor un familiar con trastorno de ansiedad y tengo los rasgos ansiosos en la familia, como que no se suba porque se va a caer, Claro. que tengo miedo, ¿no? Sonó algo y entonces, me dio miedo, dicen los papás, ¿no? Entonces podemos tener esa cuestión de educar hacia la ansiedad. Lo mismo pasa con la cuestión depresiva. Pero hay una cuestión muy particular en el caso de los niños que pudiera ser una depresión reactiva. Quiere decir que el niño no está presentando los síntomas por sí mismo. No es él el que inició, sino que a lo mejor un familiar, ya sea regularmente va muy asociado a mamá. Ujú. Mamá tiene depresión y el niño lo que hace es tomar los síntomas y volverlos suyos. ¿Cuál es la cuestión? Si yo pongo mi vida en riesgo, si yo llamo la atención de esa manera no sana, lo que va a suceder es que voy a levantar a mi mamá, que ella está pensando en morir y que está lentamente con su depresión. Uh-huh. ¿Qué va a hacer? Se va a enfocar en mí. Entonces, se llama depresión reactiva. Lo que va a pasar es que voy a sacar de su depresión a esa persona para que entonces me ayude a mí. ¿Okay? Oh. Entonces, tenemos que checar cuando llega un niño si está sucediendo esto. Si hay otro familiar con depresión y qué está sucediendo, cómo es la dinámica. Sí, no necesariamente sea una herencia biológica, ¿no? Uh-huh. Sino de comportamiento, de lo que está viviendo ellos en casa, Sí, ¿no? su entorno. En su entorno. ¿Y cuáles son los consejos para cuando detectan que está sucediendo esto? ¿Cómo podemos arreglarlo? Okay. O evitarlo. Bueno, en el caso, por ejemplo, trabajamos con los papás, ¿no? Trabajamos con los papás, trabajamos con los hermanos, con los familiares que están alrededor del menor o el adolescente que está en este momento presentando la depresión. Y tenemos que hacerle entender a la familia qué es lo que está sucediendo, que les quede claro por qué está haciendo esto, ¿no? Que no es por llamar la atención, que en realidad está sufriendo y está sintiendo todo esto y que tiene que buscar mejores herramientas, ¿no? A la par a lo mejor con el medicamento, el uso de su medicamento, el apego a su tratamiento también, porque en ocasiones lo abandonan muy fácilmente y bueno, tendemos a elevar la sintomatología si lo quitamos abruptamente. Otra de las cuestiones igual es que debemos de educar a la familia, es psicoeducación. Entonces, educamos a la familia acerca de cómo expresar sus emociones, de cómo manejar las situaciones que están generando la depresión infantil. ¿Para qué? Para que entonces tengamos mejoría. Y si nosotros no hacemos esto, ¿qué va a pasar? Trabajamos con el niño, no trabajamos con el entorno, el niño regresa a su entorno y volvemos a lo mismo, ¿no? Y la depresión tiende a irse todavía más fuerte. Entonces, lo que tenemos que trabajar es con todos los que están allegados, a veces a lo mejor hasta los abuelitos, porque son los encargados de cuidar, ¿no? Los tíos, etcétera, o sea, las personas que están alrededor del menor. Y con el menor trabajamos cuestiones, su autoestima, cuestión de autoconcepto a lo mejor, también cuestiones emocionales, cómo interpreta las cosas, ¿no? Y toda la ideación que hay alrededor de. Psicóloga, quisiera que nos compartieras un poquito de esta asociación de la que eres integrante, la Asociación Civil Psique. Entonces, platícanos un poco de los servicios que ofrecen.
Bueno, nosotros ofrecemos cuestiones de diplomados que estamos, pues bueno, son temas específicamente a lo mejor, bueno, derechos humanos, hay cuestiones con psicología, también cuestiones de psicología clínica y nosotros a la par trabajamos la cuestión de atención psicológica, que es donde nosotros estamos trabajando principalmente con niños, adolescentes, adultos, parejas y trabajamos con la sociedad principalmente en esa cuestión actualmente. Por lo de la pandemia, bueno, tuvimos que cerrar algunas cuestiones, ¿no? Que fueron, pues la atención a público, ya en cuestión de grupo y demás. Ujú. Y ahorita actualmente, pues estamos en la cuestión de consulta y la cuestión educativa. Pero no se detuvieron por completo en No, la pandemia. no, en la pandemia un poco, sí tuvimos algunas cuestiones, ¿no? Porque también, bueno, instituciones y demás también cerraron, ¿no? Claro. Entonces sí tuvimos algunas cuestiones. Sin embargo, bueno, seguimos trabajando en línea también, que fue una de las cosas que también tuvimos que hacer, ¿no? Que se adaptó, Sí, ¿no? así es. Bueno, vamos a poner los datos por aquí abajo para que los contacten para cualquier pues servicio o cualquier diplomado que quieran hacer y ahí se comunican directamente con ellos. A la psicóloga Lisbeth Martínez Guzmán, ¿algo más que quieras compartirnos hacia los padres que somos los que realmente los que debemos detectar que algo está sucediendo en casa? ¿Algún consejo? Que estemos muy pendientes de alguna situación, ¿no? Cuando los niños se acercan a nosotros, escucharlos, no parar a lo mejor la llamada de atención del niño, ¿no? Porque, no me interesa, ¿no? Cuando el niño se acerca a nosotros es por algo, nos está pidiendo algo, ¿no? Desde algo, a lo mejor un servicio o algo en la casa, etcétera, o algo emocional. Y principalmente eso, tener en cuenta la cuestión de cómo están expresando sus emociones, también nosotros cómo estamos expresando nuestras emociones y la cuestión de si requiere ayuda, pedirla, ¿no? Entonces es muy importante que quitemos ese estigma de que no, al psicólogo no. Entonces, muy importante, o al psiquiatra no. O sea, creo que es muy Hay un importante. terror en algunos padres así de No, psiquiatra negación, no, medicación no. Entonces, muchas veces trabajamos con esa parte, ¿no? De hacerles ver que es una cuestión integral, que hay que trabajar varios especialistas para que logremos tener mejor calidad de vida. Psicóloga Lisbeth Martínez, muchísimas gracias por estar con Gracias a ti. nosotros. Y pues continuamos en otro episodio del Mundo Según Alex. Ya saben, suscríbanse, denle like, compartan esta información si a alguien creen que le pueda ayudar muchísimo. De eso se trata el Mundo Según Alex. Nos vemos en el siguiente. Gracias, Ana, y gracias, Pedro. Vámonos.